¿Listos para recibir la clase? Bueno, seguimos con nuestra clase Principios del Liderazgo Cristiano, que es un estudio basado en las cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito. El título de la clase de hoy es Los deberes de un buen ministro. Los deberes de un buen ministro. Y vamos a estudiar en estas dos clases, o 2 horas, vamos a estudiar primera de Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 16. Los deberes de un buen ministro. Quiero decirles, hermanos, que una de las razones por las que, como lo vimos la semana pasada, por las que algunos apostatan de la fe, rechazan, renuncian al ministerio, se encaminan a otro tipo de mensajes, dejan al Señor. Una de las razones es justamente por no aplicar a su vida los principios bíblicos que están claramente establecidos, que rigen la vida de todo cristiano, pero también rigen la vida de todo ministro. Y a veces por la falta del cumplimiento de estos principios es que nos desviamos de la centralidad de la palabra y empezamos a predicar, o algunos empiezan a predicar un evangelio diferente. El día de ayer platicaba con un hermano y me hacía toda una cronología con fechas y acontecimientos desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y estuvimos ahí edificándonos muy bien, ¿verdad? Y al final él me decía, yo sé que las cosas en este mundo no van a cambiar. Hay mucha apostasía, se ha levantado la apostasía de una manera impresionante. Y muchas cosas más que todavía nos faltan por ver. Efectivamente, las cosas en este mundo no van a cambiar, ¿verdad? Pero yo le decía algo que también se ve a través de toda la Biblia. Siempre, en cada etapa de la historia del pueblo de Dios, siempre ha habido un remanente santo. Un remanente que ha permanecido fiel a Dios, un remanente que ha permanecido íntegro a Dios, un remanente que ha permanecido fiel a la palabra. Espero que usted sea de ese remanente. ¿Por qué ha permanecido este remanente? Porque han estado dispuestos a cumplir con los deberes que nos establece la palabra. ¿Qué son deberes? Los deberes son responsabilidades que como hijos de Dios tenemos, valga la redundancia, el deber de cumplir. Eso es un deber. Debemos orar, ¿sí o no? Es un deber que tenemos como cristianos. Debemos leer, estudiar, escudriñar la Biblia y meditar en ella. Eso es un deber. Debemos aplicar la Biblia a nuestra vida. Ese es otro deber. Debemos amarnos unos a otros, debemos perdonarnos unos a otros. Estos son deberes que como cristianos cada uno de nosotros tenemos que cumplir. Pero quiero decirles que también en el ministerio hay deberes, responsabilidades que tenemos que cumplir. ¿Para qué? Para el día de mañana convertirnos justamente en ese remanente santo apartado para Dios, que estemos dispuestos a continuar, aún a pesar de lo que suceda alrededor, aún a pesar de tanta falsa doctrina y tanto falso maestro, que cada uno de nosotros nos mantengamos fieles a la palabra. ¿Cuántos asumen ese reto? Hemos estado estudiando estas cartas pastorales y yo las había estudiado en otro tiempo, de hecho cuando empezamos la congregación me tomé un buen tiempo para estudiarlas y ahora que vuelvo a estudiarlas, Dios empieza a revelarnos nuevamente cosas nuevas, ¿sí? Porque así es la palabra, el Señor nos va revelando cosas nuevas. Pero vamos pues a estudiar los deberes de un buen ministro, deberes y responsabilidades de un buen ministro. ¿Por qué dice buen ministro? Pues porque hay malos ministros.
Hay malos ministros y están abundando cada vez muchos muy malos ministros que están al frente de la iglesia. Dice pues Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, ¿a qué se estaba refiriendo? Pues a todas las enseñanzas que ya hemos estado escudriñando. La importancia de ser un hijo en la fe, la importancia de estar bajo autoridad, la importancia de conocer cómo trabajan los falsos maestros y cuáles son las falsas doctrinas, la importancia de que tenemos o el deber que tenemos de orar delante del Señor, las instrucciones que Pablo da acerca de la oración, y cómo todos estos temas que Pablo ya le había enseñado a Timoteo, le pide ahora que él también los enseñe. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. ¿Cuántos quieren ser buenos ministros del Señor? Ese es el deseo de nuestro corazón. Y luego añade ahí diciendo el versículo 6, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Timoteo siguió en la buena doctrina. Versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Versículo 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos, sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Déjenme decirles que Timoteo se convirtió en un hombre que fue un remanente de Dios, permaneció, lo mismo que Pablo, ¿verdad? Qué palabras tan interesantes de Pablo cuando él, una vez que le fue revelado que le quedaban pocos días de vida, él dijo, he acabado la batalla, he terminado la carrera, ¿verdad? Y se fue, el Señor se lo llevó. ¿Cuántos de los ministros de hoy pudieran decir o pudiéramos decir, he terminado la carrera? Y el asunto no es terminar la carrera del ministerio o de la vida cristiana, el asunto es terminarla bien. Reconociendo y sabiendo que lo que Dios nos pidió, lo que Dios nos encomendó, los dones que Él nos dio, los cumplimos con toda integridad y con toda cabalidad. Porque déjeme decirle, hay ministros que el día de hoy se están yendo a una eternidad, ministros, así entre comillas lo pongo, se están yendo a una eternidad sin el Señor, pensando que estaban sirviendo al Señor. Pero como hicieron del ministerio un negocio y predicaron lo que quisieron, pues yo no creo que estarán con el Señor. Pero bueno, esto ya entra dentro de la soberanía del Señor, ¿verdad? Bueno, ya estudiamos entonces que a menudo se evalúa a los ministros con un criterio equivocado. Es más, un criterio inclusive hasta antibíblico. Y debido a eso, el concepto que hoy se tiene de lo que es o debería de ser un buen ministro está muy alejado de los requisitos, que son requisitos fundamentales que la Biblia enseña acerca de un ministro. Ya los vimos. Este no es otro tema que vamos a estar tratando donde vamos a ver requisitos. Aquí vamos a ver deberes y responsabilidades que tiene un creyente como un ministro, deberes. Los requisitos, eso es como el perfil de lo que se necesita para que alguien pueda calificar para tener un cargo en la iglesia. Pero aquí hay deberes y responsabilidades que también un ministro debe cumplir, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estar estudiando. Así que el criterio verdadero bajo el cual se debe evaluar quién es un hombre de Dios
el apóstol Pablo lo resume en el cumplimiento, y dije cumplimiento, de 12 deberes y responsabilidades que son justamente la norma para medir a un siervo de Dios, para medirlo. Nosotros fácilmente podemos darnos cuenta, cuando alguien está predicando, tú te puedes dar cuenta por el Espíritu si esta persona es un hombre de Dios y un verdadero siervo llamado por Dios, ¿verdad? Dice entonces Pablo a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, un buen servidor del Señor. Ya dijimos que esta palabra buen es un adjetivo cuya traducción primaria denota todo lo que es esencialmente bueno, todo lo bueno, todo lo que es mejor, y que además bueno significa y habla de una persona que es noble, que es honorable, inclusive habla de una persona que es admirable. Entonces dice Pablo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro, un ministro honorable, noble, admirable. Y este calificativo buen también está hablando y denotando aquella persona que causa justamente admiración porque lo que hace, lo hace de forma extraordinaria. No se limita a ser solamente lo ordinario. Él va mucho más allá en el cumplimiento de los deberes y responsabilidades como cristianos y como ministro. Va mucho más allá, se esfuerza por tratar de mantener la fe y la sana doctrina. Pero también este calificativo buen habla de excelencia, excelencia. Hoy muchas cosas no se hacen con excelencia. Hoy muchas cosas en la vida diaria o en el ministerio se hacen con mediocridad, a medias. Medio oramos, medio leemos la Biblia, medio llegamos al instituto bíblico, medio llegamos a la iglesia. Todo se hace a medias, ¿verdad? Pero cuando Pablo dice, serás un buen ministro, está hablando acerca de ser un excelente ministro, ¿sí? Y aquí la palabra excelencia habla de la calidad de vida moral y la bondad que manifiesta un ministro, con excelencia, ¿sí? Ese ministro es digno de estimarse porque es un hombre o una mujer disciplinado, se conduce en el orden debido que establece la palabra. Entonces, es importante destacar aquí que esta frase, un buen ministro de Jesucristo, es el sustento de esta enseñanza, de los versículos 6 al 16, es todo el contexto de lo que está hablando. En eso se encierra el contexto de lo que está hablando Pablo a Timoteo. En otras palabras, en estos versículos vamos a encontrar cómo Pablo está orientando a Timoteo a que considere el ministerio, hay que considerar el ministerio, cumpliendo con 12 deberes que vamos a estar estudiando. No sé si terminemos los 12 deberes y responsabilidades que son fundamentales para un ministro, que lo deben de distinguir como un buen ministro de Jesucristo, ¿sí? Ese es el deseo por el cual Pablo en estos versículos enseña estos 12 deberes, para que se pueda distinguir un buen ministro del que no lo es. Vamos, y ahí vamos, cada uno de nosotros vamos a tratar de evaluarnos o evaluar, esto nos va a ayudar a evaluar quién puede ser un buen ministro de Jesucristo y quién no, ¿verdad? Primera responsabilidad o deber. Entonces son 12 deberes o responsabilidades fundamentales que han de distinguir a un buen ministro de Jesucristo. 12 deberes. Número 1. Un buen ministro ha de ser o debe ser un servidor humilde. ¿Un servidor qué? Humilde. Jesús dijo en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora,
A lo largo de la historia de la vida y el ministerio de Jesús, usted y yo, cuando estudiamos así rápido la vida y el ministerio de Jesús, nos damos cuenta que mientras Jesús enseñó y dio ejemplo de servicio a los demás, hoy muchos ministros se sirven de los demás. Es diferente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Asumir el ejemplo de Jesús o el ejemplo de aquellos que se sirven de los demás? Pues el ejemplo de Jesús, obviamente, donde Él vino a servir y no a servirse de los demás. ¿Vino Jesús a servir? Sí. Y luego en Mateo 11:29, si vamos ahí, Jesús enseña acerca del carácter del servicio que debe desarrollar un ministro. Un carácter, acuérdense. Hemos estado hablando que ministro o servir a Dios tiene que ver con un carácter. Y es más importante el carácter que los dones. Los dones son regalos de Dios. Hay que desarrollar el carácter. En Mateo 11:29, Jesús dice lo siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros. La pregunta es aquí, ¿yugo será una carga? En otras palabras, el ministerio, si lo traducimos yugo, traducimos ministerio, ¿el ministerio será una carga? No debe de ser una carga para un servidor, porque cuando el ministerio se le convierte a alguien en una carga, entonces ya no lo disfruta. El ministerio hay que disfrutarlo, en el ministerio hay que gozarnos con él, en el ministerio hay que disfrutarlo, hay que amar el ministerio, ¿verdad? Cuando Jesús dice, lleven mi yugo sobre ustedes, yugo aquí es símbolo de un estilo de vida, pero también un estilo de servicio de acuerdo al carácter de Cristo. Es decir, yo debo servir o cargar ese yugo del ministerio sobre mis lomos, pero con el carácter de Cristo. Y resulta que el carácter de Cristo, cualidades del carácter de Cristo es que Él era manso y humilde de corazón. Por lo tanto, cuando yo cargo el yugo sobre mis lomos, voy a servir y estoy dispuesto a servir al Señor con mansedumbre y con humildad, como Él lo hizo, ¿verdad? El yugo, en lo natural, la actividad que ejerce sobre dos bestias es mantener un balance, ¿sí? No sé si se han fijado, en lo natural se les pone un yugo a las dos bestias, aquí en sus lomos, ¿sí? Y los mantiene balanceados, caminando al mismo paso. Nadie se puede adelantar ni se puede atrasar. Ninguna de las dos bestias se pueden adelantar o atrasar. Entonces, el yugo establece un balance. En el ministerio necesitamos establecer un balance de acuerdo a lo que dice la Biblia, ¿sí? Porque si no, entonces me voy a ir a un extremo, me voy a ir a otro, y todo extremo es peligroso. Hay que mantener un balance en el ministerio. Por eso es que Jesús dice, lleven mi yugo sobre ustedes. Desarrollen una vida cristiana, desarrollen una vida del ministerio balanceada, llevando mi yugo. Entonces, el yugo de Jesús crea un balance debido a que está conectado y apegado a lo que dice la palabra. ¿Sí se entiende la expresión, llevad mi yugo? ¿Sí lo entienden? Bueno, ¿cuántos quieren llevar el yugo del Señor? Pero hay que llevarlo de manera balanceada. Y luego añade otras palabras Jesús y luego dice, aprendan de mí. Aprender. Aprender significa adquirir conocimiento. Uno, por medio del estudio, pero también dos, estudio teórico, pero también aprendemos por medio de las circunstancias de la vida, es decir, por las experiencias prácticas de la vida, ¿verdad? Entonces, dice Jesús, lleven mi yugo, aprendan de mí, adquieran conocimiento, pero ese conocimiento que adquieren no debe quedar, o que adquirimos no debe de quedar solamente en el nivel de la mente, hay que practicarlo, hay que ponerlo por obra. ¿De qué le sirve a una persona conocer todos los conceptos que tienen que ver de las doctrinas fundamentales, de la teología, de la escatología, si no pone nada en práctica? ¿Verdad? Entonces ese conocimiento que tenemos
todo el conocimiento que has adquirido, todo este tiempo que has estado en el Instituto Bíblico, de nada te va a servir si no lo pones en práctica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice Jesús, llevad mi yugo y aprended de mí, y luego da dos cualidades, que soy manso y humilde de corazón. Ya dijimos, el primer deber de un ministro, de un buen ministro, es que el buen ministro desarrolle un carácter, ¿qué? Humilde. Y vuelvo a insistir en esto, no es un requisito, que pudiera bien ser un requisito, pero es un deber que tenemos como cristianos, pero también como ministros, desarrollar un carácter humilde. Dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre es la manifestación de una actitud y carácter dócil, bondadoso, apacible, tranquilo. Así es como se debe de llevar el ministerio, con mansedumbre. Y luego añade otro calificativo que es humilde, que habla, humilde, simple y sencillamente habla de una persona que carece de orgullo. ¿Sí? Entonces, dice, aprendan de mí que soy, lleven mi yugo, aprendan de mí que soy manso y humilde, y miren la consecuencia, entonces hallarán descanso para vuestra alma. El ministerio, cuando lo llevamos conforme al diseño de Jesús, va a traer para nosotros descanso en el alma. ¿Sí? Me acaban de avisar que un pastor que conocí hace años acaba de morir de un infarto. Esta madrugada, a las 4 de la mañana, me mandaron una notificación ahí. Acaba de morir el pastor fulano de tal, le pegó un infarto. ¿Por qué? No me dieron más detalle. Puedo pensar que a lo mejor no había descanso en su alma, por alguna razón. Déjenme decirle que hay muchos ministros el día de hoy que andan involucrados en tanto activismo que se les olvida estar en la presencia del Señor adquiriendo el descanso del Señor. ¿Qué es más importante, el activismo o estar en la presencia del Señor? Estar en la presencia del Señor, ¿verdad? ¿Para qué? Para que encontremos descanso en nuestra alma. Así que Jesús enseñó con su ejemplo la verdadera grandeza que hay en el servir a Dios, en servir en la obra, y esto lo demostró cuando le lavó los pies a los discípulos, que de repente se acerca, terminan de cenar, se agarra una toalla, un recipiente con agua y empieza a lavar los pies de los discípulos, ¿verdad? Y al final de que hace este acto literal donde les estaba realmente enseñando la grandeza del servicio, al final del capítulo 13 del Evangelio de Juan, dice, porque ejemplo les he dado. Yo dije hace un momento que Jesús enseñó y dio ejemplo de humildad, del verdadero servicio humilde. Y si Jesús nos dejó ejemplo, no solamente nos enseñó, sino nos dejó ejemplo, ¿por qué nosotros no hacemos la obra del ministerio con humildad? Un buen ministro desarrolla un carácter humilde, debe ser un ministro humilde. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así que la verdadera grandeza del servicio radica, uno, en amar a Dios y su obra, pero el ingrediente fundamental que se requiere para hacer la obra del ministerio, pues justamente uno de los ingredientes es humildad. Nunca soberbia, orgullo o autosuficiencia. Yo ya me las sé de todas. Yo ya no necesito aprender. Yo ya sé cómo es la obra del ministerio. Orgullo, ¿verdad? El buen ministro entonces es sobre todo un servidor orgulloso, un servidor humilde. Pablo nos da una muy buena definición acerca de la humildad. Si usted quiere encontrar en la Biblia una definición de la humildad, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice Pablo, nada hagáis por contienda, nada. Si predicas, si enseñas, si estás con los sugieres, si estás como maestro de niños, si estás en la alabanza, si estás en cualquier ministerio, nada hagas por contienda. Contienda es la palabra del griego que se traduce ambición egoísta.
Entonces ya toma sentido la expresión de Pablo. Nada hagas con una ambición egoísta. Esta ambición egoísta habla de una actitud que produce rivalidad, divisiones o sectarismo. Entonces, si estás en el ministerio o vas a desarrollar el ministerio, el consejo que Pablo nos da aquí es que nada hagamos por una ambición egoísta que produzca rivalidad entre los miembros de la iglesia o de los servidores, ¿verdad? Porque hay congregaciones donde entre los ministerios se vuelve toda una competencia que lo único que provoca es división, ¿verdad? Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, o dicho de otra manera, por gloria vana. Algunos solamente buscan la gloria personal, pero eso es vano, eso no sirve para nada, es hueca. Y es así porque es una actitud que busca la gloria personal. Entonces dice Pablo, nada hagas por contienda o con una actitud que busca gloria personal. Antes bien, dice Pablo, con humildad. Acuérdese, estamos hablando de una definición que Pablo da acerca de la humildad. Nada hagas por contienda, nada hagas por vanagloria, hazlo con humildad. Y luego dice, estimando a cada uno de los demás como superiores a ti. Ah, no, pero es que yo soy el pastor y aquí se hace lo que yo quiero. Nada hagas por contienda o por vanagloria. Antes bien, estimando a cada uno como superiores a ti mismo. Porque independientemente de que sea el pastor o no seas el pastor, o que ya no podemos aprender de unos de otros, sí, seguimos aprendiendo, ¿verdad? No lo sabemos todo. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. El día de hoy es muy típico decir, este es mi ministerio. ¿Tu ministerio? ¿Qué no es el ministerio de Dios? Entonces, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. ¿Qué hizo? Se humilló a sí mismo. ¿Podía Jesús haber venido a que lo sirvieran? Sí, pero vino como un siervo humilde a servir a los demás. Y si Jesús sirvió a los demás, ¿por qué nosotros no? ¿Verdad? Dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó. ¿Quién es el que exalta? Dios. Cuando tú escuches por ahí que un hombre está exaltando a otro hombre, prende tus antenitas. ¿Sí? Porque pueden ser palabras lisonjeras solamente. Porque el único que verdaderamente exalta es Dios. ¿Cómo lo hizo con Jesús? Dios exaltó, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bueno, es lamentable ver que hoy aquellos que se dicen ministros del Evangelio buscan exaltarse a sí mismo como los ungidos de Dios. De tal forma que lo único que alimenta su ego es justamente que les alaben, ¿verdad? No te conviertas en esos. Ese tipo de ministros no sirven. Salomón dijo en Proverbios 27:2, alábete el extraño y no tu propia boca. Así de simple. Este mismo versículo en la versión lenguaje sencillo dice, no presumas de ti mismo, deja que los demás te alaben. Si es así, ¿verdad? ¿Se acuerda que a Pablo, con esa tendencia que tenía hacia el orgullo y hacia la autosuficiencia, le fue dado un aguijón? ¿Por qué cree que le vino ese aguijón? Porque lo necesitaba. Algunos de nosotros necesitamos nuestros aguijones, ¿verdad? Como Dios es sabio, Dios tiene todo el entendimiento, como Él es omnisciente, Él sabe lo que necesitamos y a cada uno nos da lo que necesitamos, ¿verdad? A Pablo le dio un aguijón. Vamos a ver ahí la historia en 2 de Corintios 12:1. Estamos viendo el primer deber de un buen ministro, que es, ha de ser, un buen ministro ha de ser o debe ser un servidor que humilde. Humilde. Y si no eres humilde,
pues te vendrá el aguijón, ¿verdad? Así que, 2 Corintios 12:1, dice Pablo, ciertamente no me conviene gloriarme. Esta palabra gloriarme en la traducción del griego es mucho más clara. Se traduce fanfarronear o jactarse. Entonces dice Pablo, no me conviene fanfarronear o jactarme de nada, ¿verdad? Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿A quién se estaba refiriendo Pablo? ¿A quién? A él mismo. Qué impresionante experiencia la de Pablo. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y luego dice, sigue narrando su testimonio. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Ahora, esta expresión se refiere a que lo que más importaba no era si su cuerpo o su espíritu habían sido llevados hacia el cielo, sino aquí lo más relevante que Pablo está narrando es que le vinieron a él visiones, revelaciones de las palabras que él escuchó. Eso fue lo más relevante, lo más tremendo para su vida. La experiencia que él tuvo no fue, es que fui llevado al tercer cielo, no, lo que escuchó allá en el tercer cielo fue lo importante. Versículo 4. Dice que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables. Es decir, aquí la palabra inefables es la traducción que significa palabras que no se pueden expresar con palabras. O sea, tuve una experiencia pero no la puedo expresar con palabras. Solamente él vivió esa experiencia. Dice, oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Versículo 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo, en su naturaleza humana, dice, de mí mismo en nada me gloriaré, fanfarronearé o de nada me jactaré, sino en mis debilidades. Versículo 6, sin embargo, si quisiera gloriarme, fanfarronear o jactarme, sería insensato. Insensato se traduce tonto, ignorante, necio. Porque diría, no sería insensato, tonto, ignorante, porque diría la verdad. Y sí, es que Pablo tuvo una experiencia que bien pudiera ser, hacerlo gloriarse y jactarse. Soy el gran apóstol de Dios porque fui llevado al tercer cielo y ahí escuché palabras inefables. Bien podía haberse jactado, ¿verdad? Y sí tenía esa tendencia, pero Dios no se lo permitió. Para eso le mandó un aguijón. Entonces, dice, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve. U oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, fanfarronearé, me jactaré, más bien en mis debilidades. No, ahí no nos gusta, a nadie le gusta, pero sí a todos nos gusta decir, soy el gran ministro del Señor. Tengo tantas revelaciones y bueno, mucho rollo de eso. Dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Se estaba gozando. El día de hoy nadie se goza en las tribulaciones. ¿Cuántos se gozan en las tribulaciones? El buen ministro sí. El que anda ahí de fanfarrón y que es autosuficiente y que quiere que otros lo alaben, ese no se quiere gozar de las debilidades, de las afrentas. Dice, más bien me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántos fuertes en el Señor hay aquí? Yo quiero ser de esos fuertes en el Señor, donde la gracia de Dios es la única que nos baste. Todo es por gracia, ya lo vimos. ¿Sí? Entonces, primer deber, y ya con este pudiéramos quedarnos a trabajar mucho en nuestra vida personal. El buen ministro es sobre todo, por encima de todo,
un servidor, ¿qué? Humilde. Y la pregunta obligada sería, ¿qué tan humildes somos? Si alguien responde, gloria a Dios porque soy bien humilde, perdiste. Segundo deber, acuérdese, estamos hablando de los deberes y responsabilidades de un ministro. Y ya cuando me quito el saco, cuidado, porque algo tremendo pasa. Se me quita el calor, nada más. Número 2. Un buen ministro ha de advertir o debe advertir al pueblo del error. Un buen ministro ha de advertir o debe advertir al pueblo del error. Dice Pablo en 1 Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Enseñar, ya lo sabemos, es un verbo que significa recordar o sugerir por adelantado. Recordar o sugerir por adelantado. Este verbo no tiene la idea de imponer u obligar a los creyentes o a las personas a la obediencia. Dice Pablo, si esto enseñas, si esto recuerdas o sugieres por adelantado, no impones a que la gente obedezca. Yo no les puedo imponer a que obedezcan la palabra, les puedo sugerir, les puedo recordar que es bueno obedecer la palabra. ¿Cuántos saben que es bueno obedecer la palabra? Sí, pero no puedo imponer a nadie que obedezca la palabra. Pero sí este verbo, aunque no lleva la idea de imponer a que todos obedezcamos, este verbo sí indica que debemos advertir de una manera constante y continua del peligro de los falsos maestros con sus falsas doctrinas que pueden llevar a alguien a la apostasía. ¿Sí podemos advertir o no? Bueno, el buen ministro ha de advertir al pueblo de los peligros del error. Y hoy toma mucho sentido esta advertencia. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos maestros que están publicando muchas falsas doctrinas. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada aquel teólogo del año 117, 130 y tantos llamado Marción? ¿Se acuerdan? Bueno, esa es prueba nada más de que los falsos maestros, después de haber estado caminando en los caminos del Señor, apostatan de la fe. Y lo vemos en la Biblia también con Demas, que abandonó a Pablo para irse al mundo. Entonces, es el deber de un buen ministro advertir al pueblo cuando hay falsas doctrinas. No, pero tú no eres nadie para juzgar a nadie. Pues no estoy juzgando, estoy advirtiendo. ¿Estamos de acuerdo? Es muy diferente. Cuando alguien comete un error o está caminando en errores constantes y continuos y tú te das cuenta que está en un error, ¿qué es lo que haces? Pregunto, ¿qué es lo que haces? Puedes asumir dos posturas. Una, o dejas que siga en su error o lo corriges. ¿Qué es el deber de un buen ministro? Corregir. ¿Cuántos tienen hijos? Bueno, yo tengo hijos, ¿verdad? Cuando tú ves que tu hijo está en un peligro, por ejemplo, anda ahí el niño caminando y le dices, no corras porque te puedes caer. ¿Qué es lo que estás haciendo? Advirtiendo, ¿verdad? Ya si el hijo sigue corriendo después de la advertencia que tú le hiciste y se cae, bueno, esas son sus consecuencias. Tú le advertiste. Todo ministro, buen ministro de Jesucristo, tenemos la responsabilidad de advertir acerca del peligro. Ahora, si después de la advertencia cada quien hace sus propias decisiones, entonces también será responsable de asumir sus propias consecuencias. ¿Estamos de acuerdo? Yo ya cumplí con mi deber de advertir. Aunque el ministro no se debe de enfocar únicamente en refutar y denunciar los errores, porque hay quienes
Toda la predicación se enfoca en estar refutando, en estar criticando, denunciando los errores de otros. Bueno, no debemos, la centralidad o el enfoque del mensaje o de la predicación de un buen ministro no debe de estar enfocada solamente en refutar, en denunciar, en marcar los errores. Tenemos que advertirlo, pero la centralidad del mensaje debe de ser Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo dijimos la semana pasada. Esto no significa, vuelvo a repetir, que no debamos advertir de la capacidad destructiva que tiene todo falso maestro con sus falsas doctrinas. Cuídense de este. Una advertencia. Cuídense. ¿Cuál es la mejor manera de corregir lo falso? ¿Cuál es la mejor manera de corregir lo falso, la mentira? Predicando y enseñando las verdades de la palabra de Dios. Así de simple. ¿Sí? Ahora, la Biblia está llena de advertencias, ¿sí o no? Le pongo solamente un ejemplo para seguir adelante. Dios, cuando creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer. Génesis 2:16. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y aquí viene la advertencia. Porque si comes de él, el día que comieres de él, ciertamente morirás. ¿Qué hizo el hombre? No atendió a la advertencia. Bueno, eso que le pasó a Adán sigue sucediendo hoy en nuestros días. Por más que les advertimos, hermanos, la Biblia dice esto, hay muchos que no atienden la advertencia, ¿verdad? Siguen comiendo del árbol del cual el Señor ya nos dijo que no comiéramos. Y caemos en errores. Otra advertencia en el Nuevo Testamento, Mateo 24:4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie les engañe. Esta es la advertencia de Jesús. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer con esta advertencia? Pues atender a ella, mirar, atender, que nadie te engañe. Una advertencia lleva el sentido de guardar, de prestar cuidadosa atención y no mirar hacia atrás, ¿verdad? Dice, y luego dice la razón Jesús, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el ungido. ¿Le suena familiar esta palabra? Soy el ungido de Dios. No hay otro como yo. Ya no más falta que la gente le diga ya tu nombre, ¿verdad? Dice, y a muchos engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y ahí está toda la serie de advertencias que Jesús marca en este capítulo 24. Otra advertencia que Pablo le da a Timoteo, que ya vimos la semana pasada, 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente. ¿Qué dice el Espíritu hablando claramente, abiertamente? Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahí está la advertencia, ¿verdad? Bueno, cuando usted ve una señal de peligro, ¿en qué piensa? Por ejemplo, hay advertencias de peligro como las que se indican las señales del tráfico, ¿verdad? De repente va uno por una carretera y te marca ahí, hay una señal ahí que te dice peligro y luego te ponen así una flecha con así. ¿Qué significa eso? Peligro, curvas peligrosas, por ejemplo. ¿Y qué haces tú? ¿Le das más fuerte, le aprietas al acelerador o atiendes a la advertencia de peligro? Bueno, lo mismo pasa con las Escrituras. Hay que atender a las advertencias y un buen ministro es aquel que advierte al pueblo de cualquier error. Hay muchos errores doctrinales el día de hoy que están corriendo por todos lados. Hay que advertir. Pregunta, ¿qué es una advertencia? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es una advertencia? A ver, levante la mano y me dice, para que no, aquí. ¿Un aviso? ¿Un aviso de qué? De peligro. ¿Qué más? Una advertencia es ya lo dijimos, la indicación del peligro que puede ocurrir en cualquier momento y que lleva en sí mismo esta advertencia
el aviso del riesgo de la pérdida de la vida física si no se atiende a la advertencia, o de la integridad, se puede perder la integridad, o del testimonio, o la reputación, o la doctrina, o la creencia. Hay advertencias que nos ayudan a guardar nuestras creencias, nuestras convicciones, la doctrina de una persona. Hay que atender a las advertencias. ¿De acuerdo? Entonces, el ministerio, mis hermanos, exige advertencias constantes y continuas de las falsas doctrinas. ¿Cómo advertimos de una falsa doctrina? Enseñando la verdad de la palabra, ¿sí? La verdad de la palabra que edifica a los creyentes. Hechos capítulo 20, versículo 28. Vamos a ver cómo Pablo advirtió a los ministros, a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Pablo les advirtió. ¿Qué les advirtió? Vamos ahí a Hechos 20, 28. Deberes y responsabilidades de un buen ministro. El buen ministro, ha de ser, debe ser un servidor humilde. Número 2, el buen ministro ha de advertir al pueblo del error. Y Pablo cumplía con el ministerio, Hechos 20, 28, con los deberes del ministerio. Dice, por tanto, mirad por vosotros, acuérdese, le está hablando a los pastores, a los obispos, a los ministros, a los supervisores de la iglesia en Éfeso. Los juntó ahí, se despide de ellos y les dice, mirad por ustedes. Este es un llamado que Pablo está haciendo a los ministros a examinarse a sí mismos en todo lo que se refiere a las áreas de la vida. En otras palabras, a examinarse en cuanto a su conducta y a su manera de pensar. Mirad por vosotros mismos, primero, segundo lugar, y luego por todo el rebaño, las ovejas que el Señor ha puesto bajo nuestra responsabilidad, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Quién es un obispo? ¿Quién dijimos que era un obispo? Un supervisor de la iglesia, un servidor de la iglesia, alguien que supervisa, que vigila y protege la congregación. ¿De qué la protege? Pues de las falsas doctrinas y de los falsos maestros. Entonces dice Pablo, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Señor los ha puesto por obispos, el Espíritu Santo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, feroces, con hambre y sed de destruir, de atrapar a su presa. Entrarán a vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán. Escuche esto, este es lo delicado del asunto. Dice, de ustedes mismos. ¿A quién le estaba hablando Pablo? A los obispos. Y los estaba confrontando. A nadie le gusta. De aquí se te van a levantar falsos maestros, lobos rapaces. De vosotros mismos se levantarán hombres y mujeres que hablen cosas perversas. Aquí la palabra perverso se traduce que hablen cosas distorsionadas respecto a la Biblia, cosas mal interpretadas, palabras corruptas, echadas a perder, pues, ¿verdad? ¿De dónde se levantarán? De en medio. ¿Sabe que eso que Pablo escribió hace ya siglos atrás sigue sucediendo hoy en día? De en medio se levantan. Por eso se han dividido las iglesias. Por eso hay tantos problemas en el ministerio. Porque de en medio se levantan hombres y mujeres hablando cosas corruptas que nacen en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Jesús dijo, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. El hombre malo del mal tesoro del corazón saca cosas malas. De la abundancia del corazón habla la boca. Y de en medio de la iglesia surgen este tipo de personas que hablan cosas perversas, distorsionadas, malinterpretadas. ¿Cuál es el fin de esas palabras? Para arrastrar, es decir, para retirar, sacar tras sí a los discípulos. Déjenme decirles una cosa, y esto lo tengo comprobado a través de todos los años que tengo
sirviendo al Señor. Los ataques más letales y mortales al ministerio o a un ministro, a un creyente, a una congregación, no son los ataques que han venido de afuera, los que han provocado más daño a la iglesia. Son los ataques que se han generado dentro, en el seno de la iglesia. Por eso hay personas que ahorita ya no creen en el cristianismo actual. No, yo mejor así me quedo. ¿Para qué me hago cristiano? Dice entonces Pablo, versículo 31, por tanto, bueno, como esto va a suceder, o esto puede suceder, dice Pablo, le está hablando a los obispos, a los supervisores, a los encargados de proteger la iglesia. Por tanto, velad, actitud vigilante, acordándose que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas, amonestar, advertir, con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Llevamos 2 deberes. El buen ministro ha de ser o debe de ser un servidor humilde. 1. 2. El buen ministro debe o ha de advertir al pueblo del error. Ahí está claro en la Biblia. Número 3. Sigamos avanzando. Son 12. Este es un deber muy importante, sumamente importante en el ministerio, ¿verdad? El buen ministro debe conocer las Escrituras y nutrirse de ellas. Y hoy hay mucha ignorancia de las Escrituras en los ministros, así que pues imagínense cómo están las ovejas. Si los ministros no se están nutriendo en el conocimiento de las Escrituras, imagínense cómo están las iglesias. Bueno, dice Pablo a Timoteo, versículo 6, 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro. Y luego dice, nutrido con las palabras de la fe, las palabras del Evangelio. Aquí están. ¿Qué tenemos que hacer con las palabras del Evangelio? Nutrirnos. Alguien que está bien en sus 5 sentidos no busca destruir su cuerpo, ¿verdad? Busca siempre nutrir su cuerpo con lo que es sano, lo que es saludable, ¿verdad? Bueno, el cuerpo se tiene que cuidar, pero también el alma. Y para cuidar el alma se requiere nutrirnos con las palabras de la fe. Serás un buen ministro nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Es muy triste y muy lamentable decirlo y reconocer que hoy nos encontramos con muchos ministros, pastores, predicadores, maestros que tienen un conocimiento tan pobre de las Escrituras, y todo esto debido a la poca dedicación al estudio serio de la palabra de Dios. Por lo cual, entonces, viven un cristianismo y un ministerio desnutrido. Y si el pastor está desnutrido, ¿cómo estarán las ovejas? ¿Bien nutridas? Bueno, déjeme decirle que hay pastores que están desnutridos, pero hay ovejas bien nutriditas. Pero no porque el pastor las enseña, porque ellos mismos se ponen a estudiar y escudriñar de manera autodidáctica, de manera personal. Dicen, no, yo me voy a poner a estudiar, ¿verdad? Hubo un tiempo en que los pastores eran buenos estudiantes de las Escrituras y de la teología. La historia registra de hombres y mujeres a los cuales llamaron los puritanos. A estos ministros los llamaron los ministros puritanos por ahí del siglo XVI al siglo XVIII. Había uno, por mencionar solamente 2, John Owen y Richard Baxter, entre otros. Estos se caracterizaban por ser buenos comunicadores, o sea, hablaban bien, transmitían bien la palabra, eran pastores, teólogos que enseñaban la palabra y la comunicaban bien. ¿Por qué creen que comunicaban bien la palabra?
Bueno, la respuesta es porque eran fervientes estudiantes de la palabra de Dios. Nadie puede transmitir lo que no conoce y lo que no sabe. Estos hombres trabajaban hasta el cansancio de forma diligente para entender la palabra, para darle la interpretación adecuada a la palabra, para aplicarla con toda precisión y sabiduría. Y para eso se requiere mucho tiempo. Tiempo que muchos ministros hoy no están dispuestos a invertir, porque andan en mucho activismo. Dicen, no tengo tiempo para escudriñar la palabra. Y cuando se llega el domingo y se trata de dar el mensaje, no tienen nada que compartir. Y van ahí al internet a buscar, a ver qué compartir. Sacan un bosquejo ahí. Pues esto voy a dar, aunque no sea la guía del Espíritu, pero bueno, voy a dar esto. Aunque el Espíritu Santo no me guía a enseñar esto, voy a enseñar esto. Porque no hay dedicación al estudio de la palabra. Dice Pablo entonces, serás un buen ministro nutrido con las palabras de la fe. Aquí la palabra nutrido está implicando que el ser nutrido con la palabra de Dios, escuchen esto, es un proceso constante y continuo como es la alimentación. Nosotros nos alimentamos todos los días. Algunos se alimentan al día, se alimentan 2 veces, algunos 4 veces, algunos 5 veces. Pero es una alimentación constante y continua, todos los días, que nos mantiene saludables físicamente y bien nutridos. Si comes alimentos que te nutren, ¿verdad? Entonces, esto significa que debemos leer las Escrituras, debemos meditar en ellas, debemos estudiarlas a tal punto que las mismas Escrituras llegue un momento en que la palabra de Dios pueda hacerse rema en nuestra vida, es decir, vida en mi propia vida. Y cuando estudiamos y meditamos en la palabra del Señor, la ponemos en nuestra mente, en nuestro corazón y la vivimos, una vez que tú empiezas a vivir la palabra, eso es un indicativo de que la palabra se está haciendo vida en tu propia vida. Cuando ya dejaste de mentir, cuando ya dejaste de hacer cosas que antes hacíamos y ahora ya no haces, es porque la palabra está haciendo su efecto en nuestro corazón y empezamos a vivir la palabra, ¿verdad? ¿Y cuántos saben que la gente aprende más por el ejemplo que por 1000 palabras que digamos? Nuestra vida. Una manera de evangelizar es con nuestra vida, con nuestro ejemplo. Jesús, sin lugar a dudas, dijo una verdad muy clara en Juan 5:39 a todos aquellos que le seguían. Él les dijo, escudriñen las Escrituras. ¿Qué hay que hacer con las Escrituras? Guardarlas ahí. Porque hay cristianos, bueno, el domingo ya de plano ni Biblia traen. Y algunos otros la tienen ahí guardada y está toda empolvada, ¿verdad? Y la sacan solamente el domingo que vienen a la iglesia. Y entre semana ya se olvidaron de la palabra, ¿verdad? Pero Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tienen la vida eterna. ¿Qué hay en las Escrituras? Vida eterna. Ahí encontramos la vida eterna. Y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Testimonio de que Él es el verdadero Hijo de Dios. ¿Sí? Aquí la palabra escudriñar es un verbo que se traduce examinar. ¿Qué tenemos que hacer con las Escrituras? Examinarlas. Pero también escudriñar se traduce averiguar cuidadosamente un versículo con otro, compararlo. Hay versículos paralelos en la Biblia, ¿verdad? Pero también significa buscar, escudriñar significa buscar, pero también significa investigar como un investigador que busca evidencias con el fin de tener una solución o dar un veredicto. ¿Se acuerdan de lo que hace un investigador? Va con una persona, va con otra, analiza una evidencia, analiza otra, está buscando evidencias que le puedan ayudar a dar un veredicto, ¿verdad? También escudriñar significa cavar profundo hasta encontrar ¿qué? ¿Hasta encontrar qué? La revelación de Dios, los tesoros de Dios. Por eso Jesús dijo, escudriñen las Escrituras. Así que un buen ministro
escuchen esto, mis hermanos, si tú aspiras al ministerio o si ya estás en el ministerio, un buen ministro debe de ser un excelente estudiante de la Biblia. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie. Además, nadie tampoco puede enseñar lo que no conoce, lo que no sabe. ¿Estamos de acuerdo? Número 1, entonces, un buen ministro ha de ser un servidor humilde. De ahí parte todo. 2, un buen ministro debe advertir al pueblo del error. Y número 3, un buen ministro es un buen estudiante de las Escrituras. Debe ser un buen estudiante de las Escrituras, ¿verdad? Para enseñar lo que ha ido aprendiendo. Seguimos adelante. Vamos a ver otro deber. Número 4. El buen ministro evita la influencia de una enseñanza antibíblica. Ha de evitar la influencia de una enseñanza antibíblica. Dice Pablo en 1 Timoteo 4:7, desecha las fábulas profanas y de viejas. No se está refiriendo a un calificativo despectivo hacia las mujeres, ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Repito, número 4, la escritura 1 Timoteo 4:7. El deber número 4 es, el buen ministro evita la influencia de una enseñanza antibíblica. 1 Timoteo 4:7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Vamos a estudiar estas palabras, desechar, fábula, profano y de viejas. Desechar es la palabra del griego que significa rechazar, separar, despreciar, rehusar, admitir. Eso es desechar. Me rehúso a admitir que una fábula es el término griego mutos, con H, mutos, de donde se deriva mitos, los cuales los mitos son cuentos inventados e irreales. Fábulas es todo lo opuesto a la verdad bíblica. La verdad bíblica, todo lo que está aquí en la Biblia fue inspiración de Dios. No son cuentos inventados, ¿o sí? No. Es la revelación de la inspiración de Dios que quedó escrita en este libro que se llama la Biblia. La inerrante palabra de Dios. La inspiración de Dios. Entonces, dice Pablo, desecha las fábulas profanas. Aquí profano se refiere a todo aquello que separa radicalmente lo santo de lo inmundo. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo? Desecha todo tipo de enseñanza que sean cuentos inventados, que no ayudan a separar lo santo de lo inmundo. Y luego añade otro calificativo que dice de viejas. ¿A qué se referirá? ¿Se estará refiriendo insisto en esto, a un término así despectivo hacia las mujeres? ¿A eso se estará refiriendo? No. Esta fue una expresión que según la cultura griega era usada así como con sarcasmo o menosprecio cuando se trataba de ofender a alguien que era falto de educación o de cultura filosófica, porque los griegos amaban la filosofía y la mucha sabiduría y se enfocaban solamente en ella. Y cuando alguien era débil en el conocimiento, en la cultura de las doctrinas filosóficas que ellos manejaban, les decían, eres como una vieja que cuenta fábulas, mitos, cuentos irreales. Y de esa manera trataban de ofenderlo. Generalmente representaba a una mujer de avanzada edad que se dedicaba a contarle cuentos irreales a los niños. Entonces Pablo le dice a Timoteo, desecha eso, rehúsate a admitir esas fábulas profanas que no saben separar lo santo de lo profano, que son de viejas, son de personas que saben contar cuentos irreales. Entonces, por ejemplo, usted se agarra a un niño, yo me agarro a mi nieto y le digo, mira, había un sapito que volaba
y volaba y volaba. Y llegaba hasta el cielo. Y allá al momento de llegar al cielo, San Pedro le abría las puertas. ¿Cuándo han visto que un sapito vuele? Bueno, pero él se la cree. Son cuentos que luego son inventados. Escuchen esto, así hay muchos cuentos inventados el día de hoy dentro de la iglesia. Fábulas profanas y de viejas, ¿verdad? Voy a parafrasear este versículo. Dice Pablo a Timoteo: desecha, rechaza, separa, desprecia, rehúsa admitir las fábulas profanas y de viejas que no son otra cosa más que mitos, cuentos irreales, que son opuestos a la verdad bíblica, con el fin de que te ayuden a separar radicalmente lo sano de lo inmundo. ¿Qué hay que hacer con esas fábulas? Desecharlas. Entonces, un buen ministro de Jesús evita la influencia de enseñanzas antibíblicas. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una pausa aquí.